Pero bueno, el dolor es una sensación de cualquier ser humano y también de los animales también. Lo estaba comentando a ellas y las plantas sufrían dolor. No dicen ahí, y tampoco te hacen gestos. Los animales sí que lo sufren y tienen una gestualidad cuando lo sufren. Entonces, es un tema que la mayoría de la gente no quiere hablar, porque es triste. Entonces, de vez en cuando hay que tocar temas tabú. Y mira, como yo tenía un poco los datos, pues lo he traído para quitármelo de encima. Empezaré un poco con la cuestión técnica y así me lo quito de encima. Empezaré un poco por la cuestión de la anestesia, que fue un gran avance técnico para aliviar el dolor y para poder atacar la enfermedad en lugares determinados del cuerpo. Entonces es muy breve lo que he notado aquí. Hasta casi la mitad del siglo XIX la cirugía contaba con un procedimiento relativamente drástico. Unos hombres robustos mantenían sujeto al paciente mientras el cirujano operaba rápidamente. La farmacología del dolor, el opio, la mandrágora, el alcohol, lograba como máximo someter al paciente a un grado de embotamiento muy lejano de la inconsciencia. En la cirugía, que actualmente en la cirugía actual existe. O sea, en la cirugía mayor, el paciente está anestesiado con una dosis suficiente de barbitúricos para que no se despierte mientras le están operando, porque eso causaría problemática para él y problemática para los facultativos que lo están atendiendo, los cirujanos. Eso, desde luego, fue un avance. Sin embargo, aunque a veces estas operaciones conseguían un cierto éxito, eliminaban, por ejemplo, bueno, muchas veces se solucionaba con amputaciones, pero otras veces se hacía una cirugía y se solucionaba el problema. El problema es que surgían después los efectos secundarios de la falta de asepsia. Seguramente habéis leído en la antropología de la medicina que antes las cirugías menores eran los barberos los que se dedicaban un poco a cirugías menores. Por ejemplo, sacármelas. Yo recuerdo que en la infancia había un barbero al lado de mi casa que su técnica era atar con un cordel a una muela. Son los que estoy en los tebeos. Y son los de leche. Porque los otros es posible, por más por la que fuera la cuerda, Si se mueve, a lo mejor si se mueve, si es de leche, sí. Los de leche a mí me lo hacía mi padre, pero no era con una cuerda, era con un hilo. Pero los de leche, pero los que tenemos ahora cualquiera. Entonces, muchas veces lo que sea, que el cirujano solucionaba el problema, pero existía un problema de asepsia. Las bacterias invadían las zonas de donde estaban, digamos, atendiendo al paciente. Y el paciente se moría a veces más por las bacterias que pillaba allí en el lugar de la operación que por el mal mismo que le habían operado. Entonces la asepsia era muy rudimentaria. Después siguieron otras técnicas. Ya con el avance del estudio de la mente, se intentó también con la hipnosis. Seguramente habéis leído algo sobre Charcot, y que hipnotizaba en la Sorbona y además estaba delante de los alumnos, cogía un paciente, lo hipnotizaba y allí, digamos que ejercía una operación. Sí, la hipnosis se conseguía. Ahora no tenía que ser una operación muy lenta. Entonces sí que se produjeron algunas operaciones mediante hipnosis. Es decir, estaba el paciente subyugado por la mente del experimentador. Medio siglo de experiencia con la hipnosis. Después se continuó con el protóxito de nitrógeno, que es un gas hilarante. Bueno, es una composición química.
Más tarde apareció el cloroformo, derivado del metal. Poco a poco algunos anestésicos generales se administraron por vía venosa. Las operaciones tenían ciertos éxitos médicos, pero tenían que luchar con lo que antes os he comentado, con las infecciones por bacterias. Entonces, un científico llamado Lister instituyó el primer método antiséptico consistente en pulverizar el campo operatorio con una solución de ácido fénico para neutralizar los agentes de infección que se suponía contenía caries. O sea que esto fue la anestesia, fue un gran avance para la medicina. Hoy día nos parece los grandes trasplantes y hoy nos parece que hay operaciones de hasta 7 y 8 horas que nos parece mentira que el paciente pueda aguantar tanta anestesia, pero supongo que científicamente está demostrado que unas dosis determinadas el paciente es capaz de estar inconsciente. De todas formas, la anestesia tiene muchos efectos secundarios. No, siempre de alguna manera, en algunos casos, para según qué pacientes más vulnerables, es peligroso. Luego hablaré ahora un poco de los analgésicos. Los analgésicos empezaron desde el punto de vista sintético, comenzaron a, digamos, comercializarse a partir de 1860. La aspirina, que es un extracto sintético de la corteza del sauce, se sintetizó en 1860. Fue el inicio de la industria farmacéutica. Ese es uno de los analgésicos que más se utilizaba. Lo que pasa es que después surgió otro medicamento como el paracetamol, que es, digamos, mundialmente conocido y es el que se utiliza hoy bastante más que la aspirina, porque parece ser que tiene menos efectos secundarios. Después le siguen actualmente en utilización como analgésico el ibuprofeno, que es un antiinflamatorio. Y aparte de esto, existen los medicamentos que son auxiliares contra el dolor. Por ejemplo, los sedantes actúan sobre el sistema nervioso y destensan la musculatura, producen sueño. El problema es que pueden provocar dependencia. Es decir, que a veces cuando una persona tiene dolor, según el médico crea conveniente, pues puede decidir administrarle un sedante. Como es lógico, todo esto depende un poco de lo que el galeno nos mande. Hoy día cada vez están las farmacias, cada vez está más controlada la administración de las recetas de sedantes. O sea que es muy difícil poder medicarse a sí mismo porque dependemos de tener la receta adecuada para que nos lo administren en la farmacia. Entonces dependemos en cierta forma del médico y que él decida qué es conveniente para nosotros, un sedante o no. Bueno, esto es un poco la cuestión de los sedantes y de la anestesia. Ahora empiezo un poco el tema. Básicamente el dolor es una sensación que recorre el sistema nervioso que recorre el sistema nervioso y tiene componentes físicos y físico-químicos. El cerebro lo analiza y crea un sistema de alerta. El sistema de alerta indica algo no va bien en el organismo que siente este dolor. Se trata de buscar alivio y para ello se han de encontrar causas. Todos los dolores son psicosomáticos. En según qué grados crean estados emocionales adversos. Es psicológico porque afecta a la conducta, tanto en la tolerancia como en el umbral. Hay pacientes que mantienen una actitud combativa ante el dolor y otros que se abandonan a él. No nos gusta observar el dolor y, como es lógico, padecerlo. Cada cultura otorga al dolor un sentido particular, una interpretación filosófica y religiosa. Se han construido relatos míticos religiosos para explicar el origen del mal. Mal es todo lo que nos causa dolor. La civilización judío-cristiana ya plantea el dolor como castigo y como forma de control social. El cristianismo basa su doctrina en la redención,
mostrándonos a Jesucristo siempre crucificado y doliente. La vida mejor sería la eterna, o sea que solo sería una esperanza. Las religiones orientales son más estáticas. Si queremos huir del dolor, hemos de evitar el deseo. Claro que al cuerpo físico no le puede dar estas razones. Es una máquina activada que en cualquier momento, por causas externas o internas, falla, y no hay duda que lo hará. El dolor es un fenómeno consciente. Nos percatamos de que nos duele. Lo analizamos, lo localizamos, lo comparamos. En su expresión utilizamos metáforas. Por ejemplo, siento quemazón. También tenemos, cuando nos duele, gestos faciales, movimientos de expresión, gritos, lágrimas. Todo depende de los grados y del umbral del aguante de las personas. Se ha demostrado que los soldados en los campos de batalla crean su propia analgésica natural, porque la prioridad es sobrevivir. Los atletas, las competiciones, aguantan hasta finalizar el dolor. Nuestro campeón naval seguramente es también un campeón de resistencia en el sufrimiento en pista. Un minero aguantará más que un administrativo el dolor. Una madre en el tercer mundo más que una occidental, que por condiciones sanitarias preventivas da luz en un hospital. El sentimiento que genera el hecho de poder controlar el propio dolor, uno mismo o con ayuda de otras personas, refuerza las capacidades de tolerancia. La preparación para el parto es un ejemplo. Identificar los dolores en los bebés es importante para su alivio. El bebé solo lo puede demostrar con el llanto instintivo o con un silencio paralizante. El dolor de los niños es lo que más nos conmueve. Todos hemos pasado por algún dolor. Los dolores llegan y se van, otros se quedan y molestan de forma esporádica continua. Es el precio que tenemos que pagar por vivir muchos años. El cuerpo, las articulaciones sufren procesos degenerativos, en general soportables, y a los que nos vamos adaptando. El ser humano ya desde sus inicios se percató de que los animales aliviaban las heridas frotándose con plantas y hierbas. No tuvo más que imitarlos y aprender en la recolección de estas plantas la separación de lo nocivo de lo que podría aliviar el dolor. Porque en cierta forma, a veces no siempre lo nocivo, es cuestión de dosis, a veces. En esas cuestiones de las hierbas es cuestión de encontrar la dosis adecuada para que un exceso de dosis no perjudique. Los chamanes, los curanderos, las brujas y los médicos, con mejor o peor éxito, intentaban aliviar de la humanidad. Los sumerios ya conocían los efectos de la dormidera, la mandrágora, la corteza de sauce. La morfina en el siglo XVI viaja desde Oriente por las rutas comerciales de Europa, donde se difundió popularmente con el laudanum, que creaba adicción. Seguramente habéis visto algunas películas, el laudanum hasta el siglo XIX, que se utilizaba bastante, demasiado. Lo que pasa es que creaba más problemas a veces de los que resolvía. Actualmente la morfina se receta específicamente a pequeñas dosis en las clínicas del dolor, para dolores articulares, en algunos procesos cancerígenos y en enfermos terminales. Es un narcótico con efectos secundarios. El problema lo tienen los pacientes que acuden a las clínicas del dolor. Ya han pasado por varias consultas, posibles diagnósticos. Los dolores más estructurados son los mecánicos esqueléticos, los más difusos, los que proceden de las vísceras. Algunos dolores de cabeza son de una complejidad de diagnóstico y el peor de todos parece ser que es el dolor de trigémino. Sea como sea, el alivio del dolor es nuestro fin principal. No queremos que el dolor secuestre nuestra vida, que nos impida vivirla bien, y por ello buscamos remedios tradicionales y científicos, y hasta milagrosos. Lo vivimos en soledad, porque es nuestro dolor. Puede fortalecernos o destruirnos. Es importante encontrar cierta calma y serenidad cuando estamos inmersos en él. Confiar en los recursos de la medicina y en los propios. El médico ha de escuchar atentamente al paciente, informarle sin crearle ansiedad, darle esperanzas de alivio. El dolor saca a la superficie lo mejor y lo peor de nosotros mismos y de las personas que nos rodean.
y dicen apreciamos. En ocasiones lo ocultamos, no queremos ser una carga, pero también puede convertirnos en egoístas, que nos cuide, que nos atienda, que nos compadezca. El ciudadano del siglo XXI ya no tiene la inocencia del pensamiento mágico de nuestros antepasados. Está sometido a la realidad de la vida. Cada cual tenemos nuestro grado de resiliencia para afrontar el dolor. Entonces, ya acabo. Y ya os dejo a vosotros que digáis algo, si os duele. Hay un síndrome, hay dos síndromes. Uno, que hay personas que son incapaces de sufrir el dolor. Es una patología, porque si una persona no, se llama alodinia. Y si una persona no puede quejarse, no se le puede curar si tiene un mal. Entonces, hay casuísticas muy específicas que no pueden, digamos, decir que le duele. Y luego también están las personas que tienen, ante el roce del cuerpo con cualquier otro cuerpo, digamos, en una mesa o cualquier otra epidermis, tienen una gran sensibilidad al dolor. Y bueno, ahora después ya os dejo a vosotros, que he hecho corto. Vale. Ya podéis contar